Amada y bendecida Iglesia del Señor Jesucristo, qué alegría poder estar nuevamente con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Voy a pedirles el favor que vayan alistando sus Biblias en el libro de Efesios, capítulos 1, versículos 3 al 10. Veamos este video de introducción a nuestro tema y ya estoy con ustedes. Amada Iglesia, dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 1, versículos 3 al 10, voy a leerlo en la versión Reina Valera del 60. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Vamos a orar para que el Señor sea hablándonos por medio de su santa palabra. Amado Señor, Rey eterno, Rey de reyes y Señor de señores, una vez más, Señor, tenemos el privilegio de venir delante de ti, Señor. Lo hacemos con mucho amor, con reverencia y sobre todo con temor de que eres tú el que va a hablar, Señor, por medio de tu santa palabra. Te queremos pedir, por favor, que nos permitas entender, Señor, y poner en práctica todo lo que tú quieres enseñarnos hoy por medio de este pasaje. Yo me hago a un lado, Señor, y te pido, por favor, que sea tu poderosa palabra y tu presencia tan evidente que cada uno de mis hermanos reciba lo que tú quieres darle en este día, Señor. Te entregamos este estudio, Señor, y todo lo que tú nos vas a hablar por medio de él para que sea en nuestro corazón evidente ese amor y esa gracia con la cual tú nos lo enseñas en este día. Damos honor a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, este pasaje de Efesios 1, 3, 10 nos habla de cosas muy bonitas, cosas muy especiales. Y nos habla de una palabra que nosotros muchas veces tenemos en el argot del cristianismo, que es la palabra bendición. Es por eso que este estudio, el Señor quiere titularlo Bendiciones espirituales en Cristo. Entonces acuérdate, bendiciones espirituales en Cristo. Y es muy interesante ver cómo hoy en día, dentro del contexto del cristianismo, la palabra bendición tiene una connotación de un bien material. Cuando se habla de bendición en algunos contextos del cristianismo, se habla de una casa, de un carro, se habla de tal vez una carrera, incluso un matrimonio, una relación, una persona. Pero esto nace en muchos sectores del cristianismo debido al mal llamado evangelio de la prosperidad, en donde se predica que las bendiciones de parte de Dios solamente tienen que ver con lo material y con lo que recibo en este mundo. Desafortunadamente, esta tendencia ha permeado tanto el cristianismo que se ha llegado al punto de decir que cuando una persona tal vez no tiene ciertas comodidades económicas es porque no es bendecida de parte de Dios. Pero mis amados hermanos, la palabra de Dios, la Biblia, me dice algo muy diferente y es lo que quiero que estudiemos en este día, cuáles son verdaderamente esas bendiciones espirituales que tú y yo recibimos por medio de Cristo. En el contexto de este pasaje de Efesios 1, me llama la atención las dos palabras centrales con la cual titulamos esta predicación, bendiciones y la palabra espirituales. La palabra bendición viene del griego eulogia. ¿Qué significa? Bendición en sí, elogio, beneficio, y hay una muy importante, consagración. Quiere decir que esta palabra bendición
viene dentro de un contexto de consagración. Y la palabra espiritual viene del griego neumáticos, que significa algo que no es carnal, divino o sobrenatural. Quiere decir que es una bendición que solamente puede ser dada por Dios y corresponde a algo sobrenatural que viene a alguien natural como tú o como yo. Y si analizamos bien el contexto de Efesios 1, en donde Pablo le habla a la iglesia de que son bendecidos, de que tiene que haber unidad en el cuerpo de Cristo, de que tiene que haber un mismo sentir, pues vamos a entender qué tipo de bendición está hablando aquí Pablo. Ahora, hago un pequeño paréntesis. El hecho de que una persona reciba bienes materiales, por supuesto que esto viene de parte de Dios. Nosotros creemos en un Dios que bendice, en un Dios que multiplica, en un Dios que prospera, pero no es el centro del evangelio. Es un resultado de tomar buenas decisiones guiado por Dios, guiado por el Espíritu Santo, y por ende hay bendición. Pero un verdadero hijo de Dios, un cristiano verdadero, no basa esta palabra bendición en la cantidad de bienes o la cantidad de dinero que puede llegar a tener. La basa realmente en lo que vamos a estudiar en el día de hoy. ¿Cuáles son esas bendiciones espirituales realmente que vienen de Cristo? Y para eso quiero que analicemos muy bien este pasaje, empezando con un primer punto en Números Romanos. ¿Quién es el dador y de dónde proceden estas bendiciones espirituales? Entonces, ¿quién es el dador y de dónde proceden estas bendiciones espirituales? Vamos a Efesios 1 en el versículo 3. Entonces empezamos aquí. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, ¿quién es el dador y dónde proceden estas bendiciones espirituales? Ya vamos a empezar a darnos cuenta del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y nos bendijo con toda bendición espiritual, no una bendición terrenal. Ahora, ¿puede haber bendición terrenal en la vida de un creyente? Sí, pero su corazón no se inclina por esa bendición terrenal, sino que su corazón se mueve, se estremece y anhela la bendición espiritual. Primer punto. Dios Padre es quien bendice de manera espiritual al verdadero creyente. Y aquí vamos a empezar a hacer una distinción, porque podemos estar de acuerdo que en el mundo hay bendición, ¿cierto? Es decir, vemos gente que es impía, que no reconoce a Cristo y tiene buena salud, tiene de pronto un buen trabajo, tienen empresa, tienen carro, tienen una buena casa, pueden ir a vacaciones. Todas esas son bendiciones naturales, pero una bendición espiritual aplica única y exclusivamente para el cuerpo de Cristo, es decir, para el verdadero creyente, y esa bendición proviene única y exclusivamente de Dios. Ahora, las bendiciones naturales que recibe el impío y el mundano parten también de Dios, pero de su gracia absoluta. Pero cuando hablamos de la bendición del creyente, hablamos de esa gracia soberana por medio de Cristo. Entonces mira cuán grande es la gracia y la misericordia de Dios, que hace salir su sol o hace llover sobre buenos y malos, como dice la palabra de Dios. Mira lo que dice Santiago 1, 16, 17 nos dice: mis amados hermanos, no se engañen, toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto y desciende del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Dios ha decidido en su soberanía bendecir a su iglesia, al cuerpo de Cristo. Y no es tal cosa como que hoy los bendigo, hoy no los bendigo. Se portaron bien, los bendigo. Se portaron mal, ya no los bendigo. Ahora, el hacer la voluntad de Dios, el estar en santidad, el vivir para Él, pues radica en una comunión, no en las bendiciones. Es decir, yo no me comporto bien, entre comillas, para recibir una bendición. Yo vivo en santidad porque tengo una comunión con Dios por medio del Espíritu y por medio de su palabra, y por cuanto tengo esa comunión, entonces empiezo a ver bendiciones en mi vida, en el plano espiritual e incluso en el plano material.
Pero toda buena dádiva, todo don, todo lo bueno viene del cielo hacia la humanidad. Mira este pensamiento. Si hay algo bueno, algo santo o algo digno que salga de nosotros, esto le corresponde completamente a Dios. Porque del ser humano solo puede salir lo malo por causa del pecado. Es una realidad, querido hermano. Si nosotros llegamos a manifestar un fruto, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, templanza, alguno de estos, eso le corresponde solamente a Dios, porque de Él proviene todo lo bueno. Pero cuando nosotros manifestamos algo malo, enemistad, alguna ira, alguna contienda, y estamos ya dentro del cuerpo de Cristo, eso le corresponde a nuestra naturaleza pecaminosa, porque de nosotros no puede salir nada malo. Yo peco porque soy pecador, pero por cuanto conozco a Cristo, ahora me paso a este lugar y hago la voluntad de Dios, vivo en santidad, porque ahora el Espíritu de Dios mora en mí. Por ende, todo lo bueno que yo ahora pueda manifestar en este cuerpo, le corresponde al Espíritu de Dios que guía mi vida. Y todo lo malo que yo manifieste en este cuerpo es el resto que queda de mi naturaleza pecaminosa, la cual voy a arrastrar hasta el último día que esté aquí en la tierra. Pero acuérdate que Romanos 8 nos dice que por el Espíritu yo puedo hacer morir las obras de la carne. Entonces, ¿en qué momento estamos? ¿Estamos haciendo morir realmente las obras de la carne por el poder del Espíritu? Porque esa es una de las bendiciones que vamos a analizar el día de hoy. Romanos 3, 10, 12 nos dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Porque si hubiese habido uno, ese uno podía morir por toda la humanidad, pero no lo hubo. Por eso tuvo que venir Jesucristo a hacerse hombre y morir por todos, porque Él era el único que no se desvió, el único que no tuvo pecado, el único verdadero y justo. Entonces, hoy en día se mueve una doctrina dentro del cristianismo de que el hombre es bueno en esencia. Es falso. La palabra de Dios me dice que no, y por eso es que yo necesito ir a Cristo. Porque mira cómo es nuestro corazón. Jeremías 17, 9 y 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y ahí está la respuesta. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Por cuanto Dios conoce mi corazón, es que provee a Cristo para redención y salvación. Porque entiende que mi corazón es maligno, perverso, y que si fuese por mí, yo no llegaría a salvación. Por eso Él tuvo que venir en rescate por nosotros. Segundo punto, las bendiciones espirituales se reciben en la tierra, pero se disfrutan en el cielo. Entonces, estas bendiciones espirituales que vamos a analizar se reciben aquí en la tierra cuando tú recibes a Cristo y entras a ser parte del cuerpo de Cristo, pero son unas bendiciones que a pesar de que aquí en este plano terrenal nos van a traer mucho gozo, porque ahorita las vamos a analizar, nos van a traer mucho gozo, cuando realmente las vamos a disfrutar y a ver en su máxima dimensión, va a ser cuando estemos en el cielo, en la misma presencia de Dios. Mira lo que dice Efesios 1:3 nuevamente. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, entonces ahí está el dador de la bendición, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, en los lugares celestiales. Si Dios es un Dios eterno, es un Dios celestial, es un Dios sobrenatural, ¿tú crees que las bendiciones que Él nos da van a abarcar solamente este plano terrenal? Definitivamente no, sería muy escaso y muy insuficiente según la naturaleza del dador de esas bendiciones. Entonces, toda bendición espiritual se va a recibir aquí en la tierra por medio de la fe. Acuérdate, por gracia somos salvos por medio de la fe. Y cuando nosotros recibimos esas bendiciones espirituales en Cristo por medio de esa fe, nos estamos preparando para disfrutar de ellas en su máxima expresión en el cielo, en los lugares celestiales. Pensamiento. Las bendiciones espirituales aumentan nuestra fe y nos llevan a poner la mira
en el cielo. Cuando tú eres bendecido espiritualmente, empiezas a ver como secundario o como añadidura todo lo del plano terrenal. Ahora, no es un pretexto para dejar de trabajar y dejar de conseguir ingresos y ser diligentes. Es una motivación de que todo lo que yo trabaje aquí en esta tierra va a tener su recompensa en el cielo, sobre todo hablando del plano espiritual. Colosenses 3, del 1 al 4 nos dice: si pues habéis resucitado con Cristo, es decir, si eres verdadero creyente, si eres verdadero hijo de Dios, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y esto es una recomendación y exhortación para la iglesia. Versículo 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pero desafortunadamente hoy dentro de la misma iglesia se tiene puesta la mira más en las cosas de la tierra que en las cosas celestiales. Y esto es un error grave, porque nos limita a Dios a un plano terrenal. Entonces, mi Dios es tan grande como el carro que tengo. Mi Dios es tan grande como mi capacidad de endeudamiento. Mi Dios es tan grande como el viaje que pude realizar. Y eso es falso, porque limita a una cosmovisión tan reducida de Dios que realmente hace saber que una persona no es un verdadero creyente. Versículo 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Es decir, vamos a disfrutar de esas bendiciones espirituales en esos lugares celestiales. Pero para eso necesitamos estudiar la palabra, conocerla, entenderla y sobre todo tener la fe de creer en esas bendiciones espirituales. Tercero, las bendiciones espirituales se dan por medio de Cristo. No hay otro camino, no hay otro nombre, no hay otra manera, es por medio de Cristo. Efesios 1:3, entonces nuevamente recapitulamos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dador de la bendición, que nos bendijo con toda bendición espiritual, ¿en donde? En los lugares celestiales, en Cristo. Hoy hay dentro de la iglesia gente que entiende quién es el Señor Jesús, quién es el Dios Padre, que quiere ser bendecido incluso de manera espiritual, que quiere ir a los lugares celestiales, pero no quieren reconocer a Cristo, no quieren vivir conforme a Cristo. Suena contradictorio, pero desafortunadamente hay lugares, hay congregaciones en donde se suprime a Cristo y se caen en falsas doctrinas y se quiere ir al cielo, se quiere disfrutar de la bendición celestial y espiritual, pero se omite a Cristo, lo cual es un error porque todas esas bendiciones son por medio de Cristo. Solamente quien cree genuinamente y acepta a Cristo en su vida puede esperar bendiciones espirituales dadas por el Padre. Solamente por medio de Cristo. Ese es el concepto básico del Evangelio. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual haya salvación. Es por medio de Cristo. No es Cristo más las buenas obras. No es Cristo más la tradición. No es Cristo más lo que diga el Papa. No es Cristo más lo que diga tal libro. Es Cristo en el nombre de Jesús que solamente hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres. ¿Y cuál es nuestra tarea si realmente estamos en Cristo? Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si Cristo se entregó por mí para bendecirme espiritualmente, entonces lo que yo tengo que hacer es dar mi vida a Él. Porque por medio de Él y para Él son todas las cosas, dice Colosenses 1. Y cuando yo entiendo realmente lo bendecido que soy espiritualmente, entonces esta vida que está aquí pasa a un segundo plano. Ya no vivo yo. Hechos 4:11 y 12 dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, los religiosos, los grandes, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo por medio de Cristo podemos ver esa bendición espiritual.
A menos que estemos en Cristo, no vamos a poder ser verdaderamente bendecidos. Tú puedes tener carro, puedes tener casa, puedes viajar todos los meses, puedes, mejor dicho, tener una familia perfecta, puedes tener una empresa próspera, pero si no tienes a Cristo, todas esas bendiciones, entre comillas, no son bendiciones, sino son tu prisión, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual haya salvación. ¿Y cuáles son, mis amados hermanos, esas bendiciones espirituales? Es lo que vamos a analizar en este segundo punto en Números Romanos. ¿Cuáles son esas bendiciones espirituales? Entonces ya sabemos quién es el dador, ya sabemos qué tipo de bendición estamos hablando, ya sabemos por medio de Cristo recibimos esa bendición. Ahora, ¿cuáles son esas bendiciones espirituales? Y pues en este texto pude destacar 9, a pesar de que son muchísimas más, y vamos a analizarlas rápidamente. Efesios 1, del 4 al 10 dice: según nos escogió, primera, en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas, ahí va la segunda, delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, tercera, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza, ahí vela resaltando en tu Biblia, de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito en el cual había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Tranquilos, ya las vamos a analizar, era para que las pudieses ubicar textualmente, una por una, estas y muchas más que encontramos en Cristo. Entonces vamos a empezar a analizar estas 9 bendiciones. Entonces la primera bendición, la bendición de ser escogidos por Dios. La bendición de ser escogidos por Dios. Entonces allá en tu Biblia tú coges un marcador, un resaltador de diferentes colores. Entonces color amarillito para la primera bendición. La bendición de ser escogidos por Dios. Efesios 1:4, la parte A. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo. No quiere decir que tú llegaste, naciste y empezaste a hacer buenas obras y Dios dijo, este puede llegar a ser un buen hijo mío, escojámoslo. No, Él te escogió desde antes de la fundación del mundo, a pesar de tu pecado. Dios no te amó por lo que eres, como se dice muchas veces por ahí. Dios te amó a pesar de lo que eres, porque te escogió desde antes de la fundación del mundo. Mira este pensamiento. En un mundo que cada vez está más perdido, es un privilegio ser escogido por Dios para salvación. Mira, hoy en día cuántas estadísticas hay de suicidio, cuántas estadísticas hay de borrachera, hay de inmundicia, de laxivia, de todos estos pecados que hay en el mundo, y tú y yo tenemos el privilegio de ser escogidos por Dios para vivir en santidad desde antes de la fundación del mundo. Este mundo se pierde cada vez más, pero tú y yo estamos escogidos en medio de un mundo que va a destino a la perdición. Mateo 22:14 nos dice, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Esta palabra escogidos viene del griego ekletos, que es la misma palabra que compone eclesia y que es iglesia. Entonces, muchos son los llamados, pero pocos son verdaderos escogidos, verdaderos creyentes. Pocos somos hoy en día la iglesia verdadera de Jesucristo. Así muchos se llamen o se denominen o se levanten como cristianos y no lo son. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. ¿Y cuál es esa característica fundamental de nosotros, los escogidos? Colosenses 3:12-14 nos dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor,
que es el vínculo perfecto. Entonces, ¿cuál es una característica realmente que valida que tú eres escogido? Que vienes todos los domingos aquí a la iglesia, que te conectas todos los miércoles, que estás haciendo un instituto, un discipulado, que mejor dicho te levantas todos los días a la mañana, al tiempo con Dios. No, eso es un resultado de que eres escogido. Pero el verdadero resultado de que tú eres escogido es que das fruto. Bondad, mansedumbre, templanza, humildad y que hay amor en ti, que es el vínculo perfecto. Segunda bendición. La bendición de ser santos y sin mancha delante de Dios. Y esto es realmente glorioso, porque ¿cómo es posible que una persona como yo, muerta en delitos y pecados, que a pesar de haber nacido de nuevo, sigue pecando, tenga la bendición de ser santo y sin mancha delante de Dios? Porque no depende de mí, depende de Cristo. Y este no es un motivo para relajarse. Ay, entonces pequemos ahora porque como el Señor me ve por medio de Cristo, no. Es una invitación a permanecer en Cristo y por cuanto permanezco, empiezo a dar fruto. Efesios 1:4, la parte B dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, delante de Dios. Mira este pensamiento. Para un verdadero cristiano es una bendición ver el proceso de santificación en su vida por medio del Espíritu Santo. ¿Y por qué digo para un verdadero cristiano? Porque hoy hay falsos cristianos dentro de las iglesias que su relación con el pecado es una relación de remordimiento, no de arrepentimiento, sino de remordimiento. Entonces llega la persona, pasa al frente, hace una oración, piensa que ya es salva, pero su corazón está inclinado al pecado. Entonces cada vez que madruga un domingo aquí, cada vez que viene a la iglesia, viene con una tristeza porque tan chévere que la pasaba en el mundo. Yo me acuerdo de esas borracheras, yo me acuerdo cómo me levantaba, yo me acuerdo de esa muchacha, yo me acuerdo de esto, la música del mundo, es tan aburrida la iglesia, pero pues es cristiano, según él. Pero cuando un verdadero cristiano entiende ese proceso de santificación, de cómo ahora empieza a aborrecer el pecado y a dejar de ser un practicante, entonces se siente y se considera realmente bendecido. Ya no es una imposición humana de tengo que hacer esto, no puedo decir, no puedo mirar, no puedo hablar, sino que empieza a vivir en el Espíritu y ve un cambio en su vida y entonces entiende lo bendecido que ha sido. Primera de Pedro 1:14-16 nos dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santos, dice el Señor. Entonces ya empiezo a ver la bendición en mi vida. Ya no me gusta esto. Voluntariamente estoy renunciando a esto. Sigo teniendo errores, pero es tan rápida mi reacción con relación al pecado que de una vez voy al Señor a pedirle perdón y a pedirle restauración. Hebreos 12:14. Esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. De nada te sirve a ti decir que eres cristiano si tu vida no evidencia realmente que eres cristiano. Ahora, pueden haber errores, pueden haber caídas, pueden haber tropiezos, pero ¿cuál es tu reacción cuando de pronto has caído en un pecado? ¿Te conformas, te deleitas o te sientes sucio y tienes una necesidad de ir a Dios a entregar esa transgresión? Si es lo segundo, entonces están en un proceso. Y no es un proceso de autocompasión. Volví a caer, Señor, qué pena. Volví a caer, qué pena. Otra vez, Señor, el Señor me entiende. No, porque eso ya es cinismo y descaro. Se trata de ir creciendo y ser transformados de gloria en gloria a la imagen de Cristo Jesús, entendiendo nuestra naturaleza, pero luchando y esforzándonos para permanecer en Cristo y que esa permanencia en Cristo produzca en mí ese fruto digno de arrepentimiento. Tercero, la bendición de ser adoptados por Dios. Efesios 1:5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y aquí hay palabras muy importantes.
Lo primero, la doctrina de la predestinación, la cual está en la Biblia. Quiere decir que el Señor nos escogió, pero también nos predestinó para ser adoptados hijos suyos, pero ¿por medio de quién? Por medio de Cristo. ¿Y por qué lo hizo? ¿Porque estaba descompletado de gente en el cielo? No, según el puro afecto de su voluntad, porque quiso. Dios es el único ser en todo el universo que puede hacer las cosas porque le placen. Tú y yo somos demasiado limitados. Por eso es que a mí me da mucha risa ver hombres como tú o como yo, comunes y corrientes, diciendo, es que yo hago lo que yo quiera, es que yo hago lo que, y tú ya sabes el resto. Es falso. Yo no puedo hacer lo que yo quiera porque mi voluntad es tan limitada y tan reducida, como lo pudimos ver hace unos años, que un virus microscópico no nos dejó hacer lo que queríamos, sino que nos redujo a estar encerrados en casa, pero el único que puede hacer todo por su voluntad, en medio de esa voluntad nos escogió para ser adoptados como hijos suyos. Solamente el amor ágape de Dios nos permite ser llamados hijos por medio de Jesucristo. Y esto es importante, tiene que ser por medio de Jesucristo. Yo no me puedo autodenominar hijo si no estoy en Cristo. Solamente ese amor ágape, ese amor que viene del cielo, ese amor que solo le corresponde a Dios y que se derramó sobre la humanidad, nos permite ser llamados hijos por medio de Jesucristo. Romanos 8:15 al 17 nos dice: y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre. Pues su Espíritu se une a nuestro Espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que como sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Y esto hace parte de la adopción. No solamente ese destino glorioso, no solamente esa herencia en ese lugar celestial, sino que también aquí en la tierra tiene que haber padecimiento, tiene que haber sufrimiento por causa de Cristo. O sea, no hay tal cosa como que ay, me rompí una uña, ¿cómo sufro por causa de Cristo? No, es realmente por causa de Cristo. Que si viene persecución, validemos que hemos sido adoptados y que somos hijos de Dios. Que si viene prueba, escasez, dificultad y todo lo que se quiera levantar en el mundo, validemos que somos realmente hijos adoptados por medio de Cristo. Cuarta bendición. La bendición de poder rendir nuestra alabanza a Dios. La bendición de poder rendir nuestra alabanza a Dios. Efesios 1:6, la parte A. Para alabanza de la gloria de su gracia. Entonces aquí ya utilizaste el cuarto color allá en resaltador. Para alabanza de la gloria de su gracia. Y es una realidad, mis amados hermanos. Tú y yo estamos diseñados para alabar y adorar. No podemos recibir alabanza y adoración porque cuando el ser humano recibe alabanza y adoración, resulta suicidándose o cayendo en pecados terribles. Mira el ejemplo de los grandes cantantes que salen y se paran en un escenario y miles de personas los alaban, los idolatran, mejor dicho, lloran porque canten o porque hagan algo, y tiempo después vemos cómo han caído en drogas, en problemas de índole sexual, vemos cómo se suicidan, porque el ser humano, tú y yo, no estamos diseñados para recibir alabanza. Solamente Dios es en su esencia digno de recibir alabanza. Tú y yo estamos diseñados para darla. Y si no la damos a Dios, la vamos a dar a cualquier otra cosa, pero siempre vamos a dar y dar alabanza porque ese es el modelo por el cual fuimos creados nosotros. Mira este pensamiento. En un mundo lleno de idolatría y adoración al diablo, es un privilegio poder levantar nuestras manos y alabar al único y verdadero Dios. Porque tú y yo no estamos adorando a un cantante, a un futbolista, a un artista, adorando nuestros propios cuerpos, adorando incluso nuestro dinero, por pura misericordia y gracia de Dios, porque dentro de nosotros está el hacerlo. O sea, no es que nosotros digamos, no, es que yo adoro a Dios porque es que yo soy muy inteligente, leo la Biblia y analicé que ahora yo tengo que alabar es a Dios. No, es la misericordia y la gracia, y es un mandato divino. No está en mi estudio, pero mira lo que dice el Salmo 150.
Alabad a Dios en su santuario, alábele en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe al Señor, a Jehová. Todo, absolutamente todo. Quiere decir que sin importar la circunstancia, sin importar lo que me haya sucedido, yo tengo que rendir alabanza a Dios. Pero hoy el mundo alaba cosas vanas y cosas completamente naturales. Es por eso que es una bendición que tú y yo podamos rendir esa alabanza a Dios. Isaías 25:1 dice: Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Alabas a Dios por su santa palabra. Y Salmo 103:1 y 2 nos dice: que todo lo que soy, cuerpo, alma y espíritu, alabe al Señor. Todo lo que tú eres, alabe al Señor. Con todo el corazón alabaré su santo nombre. Que todo lo que soy, alabe al Señor. Que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Que nunca olvides todas esas bendiciones espirituales en Cristo y siempre rinde alabanza al Señor. Quinta bendición. La bendición de ser aceptados por medio de Cristo. La bendición de ser aceptados por medio de Cristo. Efesios 1:6, parte B, nos dice: con la cual nos hizo aceptos en el amado. Aceptos en el amado. ¿Te han rechazado alguna vez? Pues ahora tú eres acepto en el amado. Es decir, hay aceptación de parte de Dios por medio de Cristo. Y esta palabra aceptación hoy en día sí que se ve muy evidentemente desde que empezó todo este tema de las redes sociales. La gente busca aceptación, aprobación. ¿Cuántos likes tengo? ¿De qué manera me puedo mostrar al mundo? ¿Quién quiere aplaudirme? ¿Quién quiere darse cuenta que existo? ¿Quién quiere ver lo maravilloso que soy? Búsqueda de aceptación. Pero tú y yo, desde antes de la fundación del mundo, desde antes ya éramos aceptados por medio de Cristo. La única manera de que un Dios absolutamente santo nos pudiese aceptar era por medio del sacrificio de su santo Hijo Jesús. Esta aceptación de la cual está hablando aquí este pasaje no tiene que ver en algo que tú hiciste, en algo que tú lograste o de la manera en la que tú te desempeñas. Proviene completamente de Cristo. Si no fuese por Cristo, tú y yo no podríamos ser aceptados por el Padre por causa de nuestro pecado. Pero esa aceptación que ahora tenemos en Cristo nos hace tener acceso a la misma presencia de Dios. Ezequiel 20, 40, 41 nos dice: pues algún día, dice el Señor soberano, los israelitas me adorarán en mi monte santo, el gran monte de Israel, y yo los aceptaré. Esta palabra se la está dando Dios por medio del profeta Ezequiel al pueblo de Israel, pero aplica hoy en día para la iglesia. Los aceptaré. Allí les exigiré que me presenten todas sus ofrendas y los mejores regalos y sacrificios. Cuando los traiga de regreso a casa desde el desierto, ustedes serán para mí como un sacrificio agradable. Desplegaré mi santidad por medio de ustedes a la vista de todas las naciones. Hoy esto es una realidad para la iglesia. Hoy somos sacrificio agradable delante de Dios por medio de Cristo. Nunca se te olvide que es por medio de Cristo. Mira este pensamiento. Gracias a la bondad y misericordia de Dios, hoy en lugar de ser rechazados por nuestros pecados, somos aceptados por gracia en Cristo Jesús. Mira cómo cambia esto, cómo es de glorioso, en donde la condenación que venía para mi vida por causa del pecado ya no va más. ¿Por qué? Por medio de Cristo. Y ahora soy aceptado. Ya no solamente hay una reconciliación, es decir, ya no soy objeto de la ira de Dios, sino que ahora también puedo acercarme a Él. Podemos estar de acuerdo que hay momentos en los que puede haber una reconciliación entre dos enemigos, ¿cierto? Pero tal vez una restauración no, Él aquí, Él allá, tal vez como pasó en el momento de Lot y Abraham. Pero ahora, por medio de Cristo, no solamente hay esa reconciliación con el Padre, sino que hay esa restauración de la comunión con Él.
y eso es un motivo para darle gloria completamente a Él. Hechos 10, 34, 36 nos dice: entonces Pedro respondió: veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. En cada nación Él acepta a los que le temen y hacen lo correcto. Este es el mensaje de la buena noticia para el pueblo de Israel, que hay paz con Dios por medio de Jesucristo, quien es Señor de todo. Paz para con Dios. Es una bendición ser aceptados. Sexta bendición. La bendición de ser redimidos por la sangre de Cristo. La bendición de ser redimidos por la sangre de Cristo. Lo encontramos en Efesios 1:7, la parte A. En quien tenemos redención por su sangre. En quien tenemos redención por su sangre. Nuevamente nos lleva a Cristo. Le quita cualquier mérito al hombre. Mira este pensamiento. Solamente una ofensa tan grande y grave como el pecado podía ser lavada por la sangre preciosa de Jesús, de Jesucristo. Solamente esa ofensa podía ser lavada, y por eso hoy tenemos la bendición de tener redención por su sangre. Tú y yo hemos sido lavados con la sangre de Cristo, y por eso es que ahora el Padre nos ve por medio de Cristo, porque nos acogimos a ese tratado de paz soberano. Romanos 3, 24, 26 nos dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo, hoy en día, su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Por medio de Cristo es que nosotros hoy encontramos esa redención, esa justificación. Pero, ¿qué pasó también en ese maravilloso proceso de la cruz? Mira nuestra séptima bendición. La bendición de ser perdonados por Dios. La bendición de ser perdonados por Dios. Efesios 1:7, la parte B, nos dice: el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. El perdón de pecados. Eso es lo que encontramos y somos bendecidos. Solamente cuando entendemos lo inmundo y terrible que es el pecado, valoramos el perdón que se nos ha ofrecido en la cruz. La única manera de poder entender realmente este perdón de pecados es entender lo grande y asqueroso que es el pecado ante los ojos de Dios. Y ese es un motivo de alegría. Mira lo que dice Salmo 32, versículos 1 y 2. Nos dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Es un motivo de alegría, es una bendición que nuestros pecados hayan sido perdonados, porque Dios desde el Antiguo Testamento está haciéndole un llamado al hombre de que venga y se ponga a cuenta con él. Eso lo encontramos en Isaías 1, 18 al 20. Nos dice: vengan ahora, vamos a resolver este asunto. ¿Cuál asunto? El asunto del pecado. Dice el Señor: aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Si tan solo me obedecen, tendrán comida en abundancia, pero si se apartan y se niegan a escuchar, la espada de sus enemigos los devorará. Yo, el Señor, he hablado. Y esta es una muestra de su bondad y de su gracia. El que podía destruirnos por causa del pecado, nos llama y nos dice: vengan, arreglemos este asunto. Pero no lo hace solamente de manera arbitraria. Él propició a su Hijo para salvación, y por cuanto ya hay un sacrificio por esos pecados, es que nos dice: vengan, ya lo solucioné, pero necesito que ustedes traigan esos pecados y realmente se arrepientan de ellos. Octava bendición, ya casi terminamos: la bendición de recibir sabiduría e inteligencia de parte de Dios. Es una bendición tener sabiduría e inteligencia de parte de Dios. Lo encontramos en Efesios 1:8. Dice: que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Toda sabiduría e inteligencia
del área espiritual. Ahora, Dios también nos llama a que estudiemos una carrera, que seamos los mejores, a que adquiramos conocimiento que nos lleve para desenvolvernos en esta tierra, pero la primordial sabiduría e inteligencia es la que viene del cielo. Mira este pensamiento. Ninguna sabiduría del mundo se va a comparar con la sabiduría que Dios nos ofrece por medio de su santa palabra. Te pregunto, ¿cuánto tiempo destinas para estudiar la palabra de Dios con relación a la carrera o a tu trabajo? ¿Cuánto tiempo destinas y cuántos recursos destinas para estudiar la palabra de Dios con relación a las otras áreas de tu vida? Si tú no te esfuerzas por estudiar la palabra de Dios, ¿de dónde más vas a adquirir sabiduría e inteligencia según los parámetros de Dios? Porque el mundo tiene mucha sabiduría, pero solamente la sabiduría que viene por medio de Dios y de su santa palabra es la que va a preservar o la que va a trascender a la eternidad. 1 Corintios 3, 18 al 20 nos dice: nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre ustedes cree ser sabio en esta edad presente, es decir, en este mundo, hágase necio para llegar a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es locura delante de Dios, pues está escrito: Él prende a los sabios en la astucia de ellos, y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Hoy encontramos muchos sabios en el mundo que por medio de su sabiduría dicen: Dios no existe, Dios está muerto, el hombre puede ser mujer, la mujer puede ser hombre, y el mundo los aplaude. ¡Wow! ¡Qué sabio! ¡Qué inteligente! ¡Qué gran científico es! Esa sabiduría es locura para Dios, porque la verdadera sabiduría es la que dice que Dios existe, que Dios levanta, que Dios crea, que Dios restaura, que el hombre es hombre y que la mujer es mujer y que es pecado y abominación la homosexualidad. Ese es el tipo de sabiduría, y por esa sabiduría nosotros somos juzgados y tomados por locos. Y para terminar, la última bendición que encontramos en este pasaje, la bendición de ser parte de la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Y esto era un misterio hasta que vino Cristo y lo reveló. La bendición de ser parte de la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Lo encontramos en los versículos 9 y 10 que nos dicen: dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Cuál era ese misterio de su voluntad? Según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Y aquí viene el misterio. De reunir todas las cosas en Cristo. Nos está hablando de la iglesia, del cuerpo de Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. ¿En cuál dispensación? La dispensación de la gracia, la dispensación de la iglesia, del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Es en esta época que tú y yo tenemos la bendición de ser parte de la iglesia, de ser parte del cuerpo de Cristo. Mira este pensamiento. En esta época, la mayor bendición que tenemos es la salvación y el gran privilegio de ser la iglesia de Jesucristo. Es en esta época que tú y yo podemos disfrutar esto. Y hasta que esta época o esta dispensación termine, vamos a poder seguir siendo parte de la iglesia. Pero ya cuando pase el tiempo de la iglesia, tú y yo vamos a ser la esposa del Cordero, vamos a pasar a esa nueva condición con Cristo y vamos a ser completamente de Él por la eternidad. Pero mientras tanto, prediquemos el Evangelio para que la iglesia de Cristo siga creciendo según su voluntad. Romanos 16, 25 al 27 dice: y al que puede confirmaros según mi Evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio, acuérdate cuál es el misterio, que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que han sido manifestados ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Ese misterio de la iglesia, que era un misterio para los profetas, pero que estaba ya profetizado por ellos, hoy se ha revelado por medio de la predicación del Evangelio, y no solamente a los judíos, sino a todo el mundo, para que de todos Dios haga un cuerpo. El cuerpo de Cristo, la iglesia. Tú y yo somos bendecidos porque somos parte del cuerpo de Cristo. Como pudimos ver, mis amados hermanos, este concepto de bendición abarca mucho más que el plano material,
abarca más que un bien, que un oficio, que una carrera, que una relación, que una familia, porque la verdadera bendición nos acerca a Dios. Si tú dices que has sido bendecido por algo, pero ese algo te ha alejado de Dios, no era una bendición. Hay quienes le piden a Dios, Señor, bendíceme con un trabajo, y cuando Dios les da ese trabajo, se apartan de Él. Ya no puedo venir los domingos, ya no puedo hacer esto. Hay quienes le piden a Dios, Señor, dame esta relación, esta pareja, este novio, esta novia, y cuando Dios responde, se alejan completamente de Dios y hasta caen en fornicación. Eso no son bendiciones. Las verdaderas bendiciones y bendiciones espirituales las obtenemos por medio de Cristo. Eres redimido, rescatado, adoptado, puedes alabar a Dios, haces parte del cuerpo de Cristo. Todo esto es la verdadera bendición, porque recordemos que tú y yo no pertenecemos a esta tierra ni a esta era. Pertenecemos completamente a Cristo. Y si tú has entendido hoy lo bendecido que eres de ser parte del cuerpo de Cristo y todos los beneficios espirituales que has obtenido, creo que es un motivo para que allá en tu casa cerremos nuestros ojos y le demos gloria a Dios. Amado Señor, Padre Santo y Eterno, te damos muchas gracias, Señor. Gracias por tu bondad, por tu misericordia y por habernos enseñado hoy, Señor, todas estas bendiciones espirituales que podemos adquirir por medio de Cristo. Hoy solamente queremos darte gracias, Señor. Gracias porque en medio de nuestra inmundicia, de nuestro pecado, tú, en medio de tu voluntad, te ha placido bendecirnos, Señor. Y te pido, por favor, que todos los días de nuestra vida, Señor, nos permitas disfrutar de esas bendiciones espirituales en Cristo. Que todos los días seamos conscientes, Señor, de cuán maravilloso y cuán grande es tu amor que nos has decidido bendecir, Señor. Permítenos andar con esa fe, con esa seguridad, con esa confianza que proviene de ti, Señor, y realmente predicar de estas bendiciones a todo aquel que las necesita. Te damos honor y gloria a ti, Señor. Te pido que esta palabra quede como rema en nuestros corazones, Señor, y que todos los días nos demos cuenta que somos bendecidos por medio de Cristo. Damos honor a ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, mis amados hermanos, que tengan una bendecida noche y nos veremos muy pronto. Bendiciones. Queremos que hagas parte de nuestra iglesia digital. Encuéntranos en Facebook y YouTube como Iglesia Cristiana Filadelfia JB, en Instagram @Iglesia Filadelfia JB, en X como @Filadelfia JB. No olvides visitar nuestra página web www.iglesiafiladelfiajb.com y nuestra aplicación móvil Filadelfia JB App.